Entonces el escándalo contra el presidente Gustavo Petro y algunos cabecillas que están en la cárcel y aparecieron en una tarima con él en Medellín en un proceso de paz, ese escándalo obedecía a intentar tapar lo que se le venía a Álvaro Uribe Vélez y a Fico Gutiérrez. En las últimas horas, ojo a esto, los cabecillas de la oficina de Envigado hablaron, soltaron la lengua, queridos colombianos, y dieron tremendos detalles sobre unos procesos de paz, sobre unas conversaciones que llevaban de forma clandestina con el presidente de aquel entonces, Álvaro Uribe Vélez, cómo se reunían con Fico a escondidas y también con otros mandatarios. Sinceramente, esta investigación de la revista Raya y Señal Colombia pondrá a dar explicaciones a Fico Gutiérrez, a Álvaro Uribe Vélez. Con razón, Álvaro Uribe Vélez salió a las 11 de la noche de este domingo con este video. Miren esto. A ratos pienso que sí, ellas hablan, porque los seres humanos somos tan renuentes para hablar con otros, empezando por mí, lo acepto. Eso está muy raro, queridos colombianos. 11 de la noche, Álvaro Uribe Vélez, con sus yeguas o caballos, como sea, no soy conocedor del tema, dando estas palabras. Muy rara la situación, desesperado, trabado, como dicen algunos a este video en sus comentarios. ¿Qué le pasó a Álvaro Uribe Vélez? ¿Estará enfermo? ¿O le cayó mal la investigación de la revista Raya y Señal Colombia, queridos amigos, que hoy lo repito, pondrá a dar muchas explicaciones? Antes, para dolor de algunos, las fuerzas militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa entregaron al presidente de la República, Gustavo Petro, la estatuilla José María Córdoba como símbolo de compromiso firme con su comandante supremo, el cual es Gustavo Petro. Ojo, para Vicky Dávila, para algunos loquitos por ahí como Cabal que decían que las fuerzas militares iban a hacer lo que el pueblo dijera y que no se iban a dejar de Petro. O sea, por Dios, el pueblo eligió a Petro y Petro es el comandante de las fuerzas militares y es el presidente de Colombia, pues ahí reafirmaron su compromiso. Mírenlo ahí, Gustavo Petro en medio. Así que eso como que no les cae para nada bien. Pues miren, queridos amigos, con razón el tremendo escándalo. No siendo más, los dejo con esta tremenda investigación. Compártanla, no se la pierdan, véanla hasta el final. Ahí los dejo. Las primeras galladas o combos de barrio surgieron a mediados de la década de 1960, cuando Medellín experimentaba un proceso de urbanización irregular, sin orden ni control, impulsado por la llegada de miles de desplazados, de la violencia y la pobreza rural. Los tugurios en las laderas de la ciudad luego se conocerían con el nombre de comunas. Eran y siguen siendo barriadas sin servicios públicos ni presencia estatal, donde los combos imponen su ley, regulando aspectos básicos de la convivencia. Somos sobrevivientes de una época muy violenta, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel país. Los 90 fueron una época que puso muchísimos muertos, una transición bastante brusca entre los 80s y los 90, 80s y 90 se pusieron muchos muertos. Yo era un niño y luego fui un adolescente, fui un niño de los 80s y un adolescente de los 90s y me tocó ver toda la transformación. Sé por experiencia que todos los que vivimos esa época de violencia somos los que ahora le estamos apostando por el cambio y la paz. Todos los que vivimos la violencia no queremos volver a vivir en eso, y cuando el barrio ha tenido momentos de jóvenes o personas que han querido apostarle nuevamente a eso, los sobrevivientes, adultos y jóvenes de aquellos días son los que han puesto un freno. Grupos criminales como los que actualmente se llaman Los Triana en el barrio Zamora y la comuna nororiental, Los Mondongueros en el 12 de octubre, La Terraza en Manrique y Aranjuez, o Los Pacheli en el municipio de Bello, llevan 4 décadas de trayectoria con incontables relevos, disputas internas y cambios en sus jefaturas. Algunas de estas bandas, como Los Priscos de Aranjuez, La Ramada de Bello o La Terraza de Manrique, fueron usadas por el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar Gaviria,
quien las reclutó para enfrentarse a sus enemigos y desafiar al Estado. Otras bandas como la Unión de Itagüí se sumaron a la persecución en contra de Escobar y terminaron colaborando con el Estado, el Cartel de Cali, los paramilitares de la Casa Castaño y agentes de la DEA en cacería que permitió abatir al mayor capo de la droga en el mundo. A la par ocurrió una guerra por el control de los barrios entre las guerrillas, las milicias populares y todas las bandas criminales, tanto las que habían trabajado para Pablo Escobar como aquellas que se le habían enfrentado. A mediados de los años 90 se instaló en la cárcel de Bellavista la primera mesa de paz urbana en Medellín, que derivó en la desmovilización de algunas milicias y bandas locales en un proceso acompañado por Monseñor Darío Monsalve y María Emma Mejía. ¡Juan! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Se me cuidas tanto! El ganador de aquellas guerras fue el narcotraficante y exparamilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien después de la muerte de Pablo Escobar, a finales de 1993, se convirtió en nuevo jefe criminal en Medellín y el Valle de Aburrá, conformando la estructura criminal que aglutinaría todas las bandas de la ciudad y que se conoce como la Oficina de Envigado. Don Berna utilizó a la banda La Terraza para cometer algunos de los crímenes políticos más sonados de finales de los años 90, como los asesinatos de Jaime Garzón, Eduardo Umaña, Mario Calderón y Elsa Alvarado, o el secuestro de la ex senadora Piedad Coro. A finales de los 90, los paramilitares incursionaron en la ciudad apoyados por el propio Don Berna, políticos locales, empresarios y altos mandos de la fuerza pública, con una docena de operaciones militares. La última de ellas fue la Operación Orión en la Comuna 13, que hoy tienen líos con la justicia a los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego. Hubo un enfrentamiento entre las autodefensas y en uno de estos barrios de la parte alta y nosotros que estábamos en la parte baja. Y es muy duro, o sea, a mí nunca se me olvida y ni se me va a olvidar. En medio de ese enfrentamiento los niños se acostumbraron a ir al colegio en medio de balaceras, pasando de un barrio a otro. Uno de esos niños, con una bala perdida, le dispararon. Un niño con su uniforme. Estaba tan delicada la situación que el niño se quedó 2 días tirado donde estaba, en la mitad de los 2 barrios, porque nadie podía ir a recogerlo. No entraba la fuerza pública a recogerlo, no entraba nadie, y ese niño se quedó 2 días tirado ahí. O sea, era muy, muy impactante. Nadie le colocaba una sábana, nadie lo tapaba. O sea, tocó prácticamente casi hacer un operativo nuevamente para irlo a tapar y tratar de bajarlo un poco más. Eso nos dejó marcados. O sea, eso a mí como persona me dejó marcado. Porque es la crueldad de la guerra, porque es lo inhumano de la guerra. Después de la desmovilización paramilitar del bloque Nutibara a finales del año 2003, el control de las bandas en Medellín siguió subordinado a la misma estructura criminal que había creado alias Don Berna, extraditado en 2008 a los Estados Unidos. La estructura se mantiene a pesar de múltiples relevos de jefatura por venganzas internas, golpes de la fuerza pública y reacomodos de poder que terminaron con el llamado Pacto del Fusil entre 2012 y 2013, un acuerdo entre el Clan del Golfo y las estructuras armadas del Valle de Aburrá para no disputarse el control de la ciudad, según lo contó a Señal Investigativa el vocero de paz Freiner Ramírez.
el mal llamado Pacto del Fusil, cuando había una guerra en la ciudad general con las autodefensas de Urabá. Por medio de acuerdos que lo bautizaron así, el Pacto del Fusil, se lograron índices que bajaron las muertes casi a la mitad, o en un 40% en ese tiempo, en 2013. Desde el año 2013, las estructuras articuladas en la llamada Oficina de Envigado han controlado por lo menos el 40% del área urbana de Medellín y el Valle de Aburrá. Los intentos para que estas estructuras lleguen a un proceso de paz no son nuevos ni empezaron con el gobierno de Gustavo Petro, pues como lo reveló en entrevista con Señal Investigativa desde la cárcel de Itagüí, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, antiguo jefe de la banda La Terraza y hoy vocero de paz, él mismo estaba gestionando un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe y la alcaldía de Alonso Salazar entre los años 2008 y 2009. En el año 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, por iniciativa propia, algunos emisarios de la Oficina de Envigado viajaron a La Habana, Cuba, durante las conversaciones de paz con las FARC, con el objetivo de tender puentes y buscar un acercamiento con miras a un sometimiento. Entonces lo hicieron a través de Gustavo Villegas, quien fue nombrado como secretario de Seguridad por el alcalde Federico Gutiérrez durante su primera administración en 2016. En la época de La Habana, nosotros estuvimos con voluntad también allá de paz, tuvimos invitación, inclusive las mismas FARC extendieron invitación para tratar de formar parte de ese equipo junto con las autodefensas gaitanistas, y ellos tenían una tesis muy importante y era que la paz, como lo dijo el presidente Petro, tendría que ser una paz total, o sea, una paz que abarcara a todos los actores, porque si no iba a ser una paz a medias, como sucedió, ¿cierto? Y porque entonces las personas que se acogieran a ese proyecto iban a terminar o enfrentadas a las estructuras y a los otros actores, o iban a terminar trabajando o operando en estas mismas estructuras. Villegas terminó condenado por su relación con miembros de la banda La Terraza. En el proceso judicial quedó claro que Villegas acordaba con integrantes de la estructura criminal golpes escenificados o preparados, entregas y falsos positivos que luego eran promocionados por el alcalde Federico Gutiérrez ante los medios de comunicación como buenos resultados de su estrategia de seguridad. Para esa misma época, voceros políticos del hoy Partido Centro Democrático redactaron un proyecto de ley de sometimiento que no logró los votos necesarios en el Congreso para abrir el camino a la paz urbana. Detrás estuvieron los abogados Diego Alejandro Gaviria y Jorge Fernando Gaviria, sobrino y hermano del ideólogo de derecha José Obdulio Gaviria, un hombre de entera confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La ponente del proyecto fue la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín, hija de Frank Holguín, un señalado testaferro de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, quien afrontó un proceso de extinción de dominio, pues propiedades a su nombre habrían pertenecido en realidad a este capo del narcotráfico, según reveló el portal Vorágine. En julio de 2018, al final del gobierno Santos, Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido con el alias de Tom o Carlos Chatas, fundador de la banda Los Chatas y señalado miembro de la Oficina de Envigado, al momento de su captura en diciembre de 2017, hizo pública una carta en la que manifestaba su disposición de acogimiento con miras a la paz urbana y a la paz rural. Esa voluntad la pongo a disposición del nuevo presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, escribió. Después de una nueva propuesta firmada de puño y letra por varios jefes criminales presos, entre ellos Leonardo Muñoz alias Douglas de la banda La Terraza, llegó en 2019 al presidente Iván Duque, cuyo gobierno mostró interés en un principio, pero luego
abandonó la iniciativa. Nosotros desde una mesa de paz que teníamos en Cómbita, que yo era miembro de ahí, hicimos todos esos acercamientos, tratamos, invitamos a los gobiernos, no solo al presidente Duque, invitamos también a las alcaldías y a la gobernación, porque nos interesaba hacer el proyecto acá en Medellín, el proceso acá en Medellín, en el área metropolitana. Entonces por eso fue que le mandamos la invitación a los alcaldes del área metropolitana. Al fin no se dio, no nos pararon bolas. Nosotros hicimos parte de una de esas generaciones perdidas, jóvenes que en su momento fuimos utilizados, víctimas y responsables a la vez. Sin embargo, también hemos sido parte de una construcción colectiva de los barrios populares de la ciudad. Crecimos allí, somos producto y constructores de su cultura, de su infraestructura, de su cotidianidad. Las estructuras armadas de Medellín, el Valle de Aburrá y su área metropolitana son al mismo tiempo que una organización armada, una realidad social, cultural, política y económica de esta ciudad. De ellos, José Leonardo Muñoz, conocido como Douglas, Freiner Ramírez, alias Carlos Pesebre, y Jorge de Jesús Vallego, alias El Doctor, hablaron desde la cárcel de Itagüí con el periodista de la revista Raya, Camilo Alzate, sobre la relación entre el crimen y la política en Medellín, sus apoyos a campañas electorales siendo jefes de la oficina de Envigado y cómo un proceso de paz con verdad, reparación y reconciliación sería la salida a tantas décadas de violencia en la capital antioqueña. Esta es la historia. El pasado 21 de junio, miles de personas se congregaron en la plazoleta central de la Alpujarra frente a los edificios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia para escuchar al presidente Gustavo Petro. La gente, ¿por qué marchó? Porque era el día de marchar por la paz urbana, de hacernos sentir, de apoyar, que se trata de que la gente de afuera de la ciudad de Medellín y la misma ciudadanía que no es creyente en la paz urbana, se llenen de ese sentimiento de que sí se puede y que sí estamos creyendo en ella, porque hay resultados que se están viendo, hay resultados que están viendo de que sí hay paz real, entonces la gente queda, se apoya y eso es cuando todos se unen como líderes sociales, comunidad, los muchachos, todo el mundo apoya esta paz urbana, se van a ver muy buenos resultados. Yo estuve ahí y lo dije con mucho orgullo, Antioquia ama a Petro y no me arrepiento de haberlo dicho. Me duele mucho que la gente, debido a todo este proceso, a todo lo que pasó ese día, hablen. Y son personas que no les ha pasado lo que nos ha pasado a nosotros. Son personas que no se han puesto en los zapatos de nosotros. Estos son los 11 de Jericó. Un abrazo. Allí, junto a los 11 campesinos de Jericó perseguidos por la multinacional minera Anglo-Gold Ashanti y junto a las madres de los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín, el presidente Petro presentó cómo iba la paz urbana con los llamados combos o bandas que históricamente han cogobernado en la capital antioqueña y el área metropolitana. El gobierno de ese estado, conjuntamente con el paramilitarismo de Don Berna, había decidido sacar bandas, decían que la guerrilla quizás ni eran, y sacando las bandas desapareció centenares de jóvenes y la Comuna 13 quedó gobernada de facto. Yo le llamo la gobernanza paramilitar, es decir, la Constitución de 1991 no se aplicó en la Comuna 13, sino el miedo, el temor, el terror, el silencio. Reciban un fraternal saludo y una bienvenida a la ciudad de Medellín, a la gente de las comunas que han atendido este llamado, que se movilizan por la paz, que no renuncian a cambiar la historia de décadas de violencias. A todos ustedes, nuestras mayores consideraciones y respeto. Vengo como víctima, pero no a pedir ayuda, sino para decirle a usted y al país que somos mujeres luchadoras, que hemos convertido nuestro dolor en resistencia
en resistencia y que también queremos un país distinto donde se respeten los derechos de las víctimas. El acto despertó la furia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. ¿Con qué figura o marco jurídico salieron esos bandidos de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí? Quienes vieron cómo el presidente Petro reunía en plaza pública a 9 de los principales jefes de esos combos actualmente presos en la cárcel de Itagüí y quienes desde hace 2 años están en un proceso de paz con el gobierno. Una expresión quizás de esa motivación al cambio se pudo ver representada el 21 de junio, en esa concentración que se hizo con el presidente en la Alpujarra, pero quizás el simbolismo de ese ejercicio no fue la concentración en sí misma, sino las marchas que vienen desde la zona nororiental y centrooriental de la ciudad, que se unen en toda la playa con la oriental para llegar hasta la Alpujarra. Esas personas que vienen de esas comunas 1, 2, 3, 4, 8, 9, que son comunas que están en toda la parte oriental de la ciudad, donde el conflicto es bastante álgido además, son precisamente las personas que hoy claman esa paz. ¿Y por qué la claman y por qué están convencidos de ella? Un solo efecto de la paz urbana ha sido la reducción de homicidios. Ese día en la tarima estuvieron José Leonardo Muñoz alias Douglas, Juan Carlos Mesa alias Tom, Jorge de Jesús Vallejo, Freiner Ramírez alias Pesebre, Albert Antonio Henao, Juan Camilo Rendón, Elder Zapata, Walter Román y Dairo Muñoz. Todos ellos pertenecieron a una gran estructura criminal conocida como la Oficina de Envigado. Años después empezaron las voces a decir la verdad. Y hoy aún extrañamente hay funcionarios locales, nacionales también, que impidiendo buscar en la escombrera durante años, aún hoy, a pesar que han aparecido ya los primeros cadáveres, restos humanos, aún hoy intentan que eso no se sepa, que un Estado desató el genocidio sobre el pueblo colombiano y fundamentalmente sobre su campesinado y su juventud, y que esa época no fue del Estado ni social de derecho ni de derecho, ni se le puede llamar democracia, ni libertad. Después de 2008, tras la extradición a Estados Unidos del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna, los jefes de la llamada Oficina de Envigado han controlado los tugurios en las laderas de Medellín, conocidos popularmente como las comunas. Allá, en esas barriadas donde no hay servicios públicos ni presencia estatal, los combos imponen su ley regulando aspectos básicos de la convivencia como evitar conflictos entre vecinos, prohibir los hurtos o incluso garantizar el acceso al agua y al alumbrado en algunos barrios de invasión. Pero cuando suban a los barrios y vean el trabajo que se ha hecho, va a ver que la gente está contenta. Hay gente que sale a opinar y a criticar el proceso, así que no hemos hecho nada, pero porque critican desde la ventana del poblado donde viven, en su apartamento, en su casa, en su mansión. Desde ahí es muy fácil criticar, pero cuando suban a la zona y vean, se van a dar cuenta que sí, nosotros los invitamos, que se den la pasadita por allá y miren el proceso un poquito más de cerca, porque esto es algo que nos interesa a todos. Señal Investigativa llegó hasta la cárcel de Itagüí para hablar en profundidad con 3 de estos ex jefes de las bandas. Se trata de José Leonardo Muñoz, conocido como Douglas, Freiner Ramírez, conocido como Carlos Pesebre, y Jorge de Jesús Vallejo, alias El Viejo o El Doctor. Los 3 actualmente en negociaciones de paz con el gobierno de Petro. El principal logro de este proceso y el principal compromiso que se hizo con el gobierno fue evitar guerras entre las bandas de Medellín, que históricamente cuando han habido esas confrontaciones han sido miles de muertos, como pasó en 2010, en 2015 y en otras oportunidades. Ese ha sido el principal compromiso, pero también se han trabajado en otros campos, en la lucha contra el fentanilo. Por la misma paz entre las estructuras no hay
Fronteras Invisibles, lo que ha subido los índices de escolaridad. También se han iniciado campañas como la de identificar la explotación de menores en los sectores más críticos del Valle de Aburrá y brindarle la información al bienestar familiar. Y lo mismo el programa que fue lanzado en la Alpujarra, que es salvar, evitar que 2.000 niños ingresen a la criminalidad. Otro de los grandes logros que ha tenido este proceso es el de los pilotos que se han hecho, que son muy importantes porque es un laboratorio donde hemos tratado, y creo que vamos por buen camino, de demostrar que las economías ilícitas se pueden tornar en economías lícitas, o sea que puede haber una transformación, como son los pilotos que se han hecho contra la extorsión para dejar barrios libres de extorsión, que es la finalidad, que es que la sociedad se vea lo menos posible afectada por las conductas de criminales y de violencia. En la reducción, como lo dijo el amigo Freiner, se han logrado unos avances muy significativos. Tenemos en el 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja de toda la historia, de toda la historia. O sea que es un gran logro, para nosotros es un gran logro. Frente al piloto, don Jorge, el piloto de no extorsión, este está como en 25 barrios, en Bello, Aranjuez, Comuna 4, ¿cierto? Está en 45 barrios en este momento. 45 barrios sí, en señor. Este momento. Y digamos, ahí también hubo como algunas críticas de la prensa, dijeron que tal vez en algunos lados no se había cumplido. El balance de pronto puede ser agridulce. ¿Qué ocurrió ahí? A ver, las críticas, lo que pasa es que criticar desde las informaciones es fácil. Nosotros que hicimos a nosotros no, a este proceso o a este piloto se le hizo una verificación y un seguimiento muy serio, no por nosotros, sino por la sociedad civil, por la iglesia, inclusive por un equipo multidisciplinario que fue el que estuvo encargado de verificar todo esto, y la meta se cumplió, Queremos que sea mucho más y queremos que sea más grande, pero la meta se cumplió, no se cambiaron unas conductas por otras, no. ¿Qué se habló? Se habló con las estructuras, convencimos a las estructuras de que cobrar eso era contraproducente, que de pronto los pudimos convencer de que dejaran de cobrar eso, y en estos barrios se desapareció completamente ese fenómeno. Más allá de su papel en el crimen que todos conocemos, estos exjefes de la oficina de Envigado son un dolor de cabeza para la clase política antioqueña, pues conocen muchos secretos sobre cómo alcaldes y gobernadores han llegado al poder. Uno de esos episodios tiene que ver con la anterior alcaldía de Federico Gutiérrez entre 2016 y 2019, donde ejerció como secretario de seguridad un hombre acusado por la fiscalía de ser parte de la banda La Terraza con el alias del Ingeniero. Se trata de Gustavo Alberto Villegas Restrepo, quien siendo secretario de seguridad de Fico, se comunicaba por mensajería instantánea con esta estructura armada para informar sobre los operativos que realizarían las autoridades en las zonas donde opera la banda criminal. Incluso se lo acusó de fabricar positivos en colaboración con las bandas para que el alcalde Federico Gutiérrez ganara popularidad, mostrando resultados en la lucha con la delincuencia. Pero la verdad era que se trataba de acuerdos bajo la mesa con los jefes de los combos. Ya estamos dando resultados, toda la noche trabajando, gracias a la policía, a la SIJIN, a mi general Gómez, a todo su equipo, y mire, a la información ciudadana. Recuerden entonces, nos habíamos comprometido, aquí ya tenemos 2 de las motos que participaron de los hechos. Esta es una de ellas, le habían quitado la placa, pero ahí se ve LLX 40B. Y esta es la otra, que es ALH 49B. Estas son 2 de las motos que participaron, por supuesto, y que fueron utilizadas para este hurto. Estamos dando resultados, y es decir, lo anormal nunca puede convertirse en normal. Estamos dando resultados. En las próximas horas vamos a dar
por supuesto ya anunciar el tema de las capturas y vamos a seguir avanzando gracias al compromiso de la policía, gracias a la información ciudadana. Douglas, y ese llamó la atención, a mí me llamó la atención en las entrevistas que usted dio después del evento con el presidente Petro por todas las críticas pues que hubo al evento y el señalamiento, es eso que usted está contando de que a ustedes los invitaban a la Alpujarra, los subían por el sótano escondidos, los llevaban allá, es verdad. En concreto, ¿cuándo estuvo usted allá? Que recuerde. No, yo estoy en muchas ocasiones. Yo en mi momento lo voy a decir. Yo sé que uno sabe que esto le va a traer consecuencias. Entonces esperemos que sea el momento ideal, que llegue y haya que sentarse uno con un juez, con un fiscal, entonces ya uno dice lo que sabe. Yo nunca he sido sapo ni me pongo con esas cosas. Ahí no me gusta, porque si fuera sapo o algo, no estuviera 16 años en la cárcel y condenado a 32. Y si me pusiera a contar lo que sé, queda lo que eso se convertiría en un problema, como se dice, de salud pública. Pero por lo menos hay un caso conocido que es el caso de Julio Perdomo. Sí. Que, ahí hay una prueba. Y que se iba y se reunía allí en la Alpujarra, le pedían lo que usted está diciendo. Es verdad, favores. y él nos transmitía, Él porque era yo el ya estaba en la intermediario. cárcel. Claro. Siempre nos transmitían todo lo que sucedía, nos lo transmitían, me preguntaban, ¿usted qué opina? ¿Usted qué dice? Porque siempre me han tenido en cuenta. Es que a estas alturas de la vida nos siguen diciendo, no, es que estos son los bandidos, estos son los que mandan Medellín, pero ellos no ven en qué forma mandamos o qué parte social es la que nosotros manejamos. A su turno, Freiner Ramírez, alias Pesebre, aseguró que la judicialización de Villegas fue aprovechada por la entonces fiscal de Hierro, Claudia Carrasquilla, actual concejal del Centro Democrático y aliada de Fico Gutiérrez, para chantajear al alcalde impidiendo que Villegas lo salpicara en el escándalo. Lo que me dices de la doctora Carrasquilla, el hecho de que ella haya condenado a Gustavo Villegas a través de un preacuerdo, ¿frustró ese acercamiento de paz que ustedes tenían en ese entonces con el gobierno local en el año 2017, 2018? Precisamente ahí fue donde dañaron todo. Ella aprovechó esa oportunidad y en mi concepto personal, desde mi visión, secuestró la alcaldía para su propio beneficio. Porque antes de eso, con el doctor Federico había acercamientos y había un buen ambiente para construir paz en la ciudad. Pero cuando pasó eso prácticamente para mí, desde mi concepto, desde mi visión, sucedió eso. ¿Por qué cree que ella hizo eso? Pues me imagino que por salvar la alcaldía de Federico sacrificaron al doctor Gustavo Villegas, que es un hombre íntegro, que es un hombre serio, que ha trabajado muchísimo por esta ciudad y que a uno le duele que le hayan hecho lo que le hicieron. De esa falta de lealtad por una persona que quería lo bueno para esta ciudad. Claudia Carrasquilla ha sido señalada por un informante de la Fiscalía, Henry Giovanni Cifuentes, de haber urdido montajes judiciales y procesos falsos para cobrar recompensas y enviar a personas inocentes a la cárcel. Un caso muy similar al que ocurrió en Valledupar, con un montaje en contra de varios policías y por el cual está siendo procesada actualmente la exfiscal Carrasquilla. A nosotros, la mayoría nos han encanado con preacuerdos basados en montajes judiciales, que es una de las donde es experta la doctora Claudia Carrasquilla. Si ustedes miran los casos de ella, la mayoría fueron preacuerdos y todos mal fundamentados o con repetición de testigos, y eso se volvió una práctica en la fiscalía de aquí, pero también en la fiscalía a nivel nacional, en muchos sectores de Bacrim. Entonces, por ejemplo, en la ciudad, analiza usted testigos como ese muchacho Henry Giovanni o Camilo, que los utilizan en 200 casos, que cobran las recompensas pero no les llega a ellos, que son cosas que ya le estamos denunciando al gobierno, pero no son solo temas contra las estructuras, contra la gente del común también hacen eso. Ese caso es, digamos, la puntica de todo lo que hay, de la forma en que trabajaron con Henry Giovanni. Yo creo que habrá, no sé, 100 testigos, donde cada uno tiene 80, 20, 100 personas en la cárcel. Pero un testigo como Henry Giovanni, que la versión es la misma si ustedes la revisan. Cuando lo utilizan para acusar una estructura, dice, yo pertenecía a esa estructura en tal tiempo, y usted va y mira, entonces perteneció a todas las estructuras, porque habla de estructuras de todo el Valle de Aburrá, y le dan recompensas, pero él no la recibió.
Incluso hay gastos de esas recompensas cuando él ni siquiera está en el país. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido denunciando, pero es una tapadera. Como le digo, hay un sector de la Fiscalía que hace esas cosas, hay otro sector que lo cubre. Hace poco tenemos entendido de que había varias investigaciones contra la doctora Claudia Carrasquilla y un funcionario que delegaron para eso, lo removieron del cargo. Entonces, es eso. Ella misma en entrevistas con ustedes ha dicho que ella tiene amigos en la Fiscalía que le ayudan. Entonces, ¿por qué no revisan eso? ¿Cierto? Esa señora le ha hecho más mal a esta ciudad y a uno le duele que una persona que tenga unas prácticas más mafiosas que las que uno acostumbró sea ahora una funcionaria pública. Entonces, son cosas que hay que mirar, la doble moral de esta ciudad. Yo creo que a nosotros todos estamos cansados de que nos busquen para recuperar un carro, una cadena, y esas mismas personas a las que le ayudamos, ya después esos delincuentes, esos asesinos. Entonces, esa doble moral de la ciudad, si vamos a construir la paz, primero tenemos que aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? El control territorial que las estructuras forjaron a través de varias guerras. Esa es la realidad que los políticos de la ciudad siempre han querido tapar. Los dos ex jefes de la oficina de Envigado también salpicaron en esta entrevista exclusiva con señal investigativa al exalcalde Alonso Salazar, a quien señalaron de haber recibido el apoyo de las bandas, incluso poniendo votos para que fuera elegido en el periodo 2008-2011. En 2007-2009 estuve reunido con, en ese momento, aspirante a la alcaldía Alonso Salazar, y luego siendo alcalde. ¿Usted se reunió con él? Sí, y no, es que a él se le ayudó a la alcaldía. Si bien no sé, usted que es investigador del conflicto, recuerde que hubo un muchacho, Memín, que era sobrino de Job, que lo metieron preso por decir la verdad, porque dijo que le habíamos ayudado a la alcaldía. Es más, aquí vino una vez hablando con don Berna una semana antes de esas elecciones, don Berna fue el que dijo que apoyáramos a Alonso Salazar. Entonces, y eso fue lo peor que le pasó a la ciudad, porque de ahí para allá entonces unos brotes de violencia, temas de recompensas, todo ese tipo de cosas. Entonces son cosas que hay que resaltar y estuvimos sentados con él hablando de temas de la Comuna 13 porque ya se había acabado el tema de la guerrilla, porque había un poco de combos de muchachos en esa comuna y precisamente como hoy estaban preguntándonos qué podíamos hacer con los muchachos. Se habló con él, fue alcalde y no pasó nada. Yo mismo le recibí propaganda política y nada. Después lo mismo en 2015, problemas de violencia, nos buscan, hablamos con ellos y cuando van a la alcaldía se olvidan de todo lo que hablamos. Ahí tienes la respuesta. Mira que no es la primera vez que nosotros estamos haciendo un intento por conseguir la paz. Esto es algo que yo llevo 25, 30 años en esto, bregando, a construir la paz, a trabajar, a hacer procesos de paz. Me he sentado cantidad de veces con cantidad de gobiernos. Pero, ¿qué pasa? Llegan donde nosotros, nos utilizan, se benefician y se valen y se van y nos dejan la mesita tirada, como me dice, que yo lo he dicho en varias entrevistas. Nos dejan la mesa patas arriba y dicen, no vamos a negociar con nadie, pero cuando ya se beneficiaron, cuando ya lograron alcaldías, lograron presidencia, lograron los votos, que es por lo que van. Entonces nos han parado bola de momento. Es más, en el momento que yo estaba, cuando me capturaron, yo tenía un acercamiento con la alcaldía y estábamos intentando para hacer un desarme, para hacer una entrega de unos muchachos. ¿En el año 2009? Exactamente el 2009. Las expectativas de estas estructuras ilegales urbanas tienen que ver con que el gobierno nacional logre tramitar en su último año una ley de sometimiento a la justicia que permita pacificar aún más la capital antioqueña y así garantizar que se repare a las víctimas, se conozca la verdad y se dé el tránsito de los combos a la legalidad. En este momento el ministro de Justicia Montealegre está presentando una propuesta que la va a llevar al Congreso de la República para una ley de acogimiento, sometimiento o ley de paz total que permita que estructuras que vienen de la criminalidad, otros que vienen del paramilitarismo, otros que vienen de las disidencias, pues puedan transitar hacia la legalidad y resolver sus problemas jurídicos. ¿Cuáles expectativas tienen ustedes con eso y qué es lo que ustedes están pidiendo para poder, digamos, avanzar en este proceso? Es que si ese hubiera sido el enfoque cuando el doctor Montenegro fue fiscal,
yo creo que hubiéramos hecho la paz en el país desde ese tiempo, si hubiera abarcado a todos los grupos. Aquí precisamente es eso, nosotros tenemos la esperanza de que venga un marco jurídico que abarque a todos los grupos para que no se sigan reciclando las violencias. Pero más que eso, que si se logra un acuerdo con un gobierno, que sea con el Estado, para que el próximo presidente tenga que cumplir con los acuerdos que se hagan ahí. Marco jurídico que recoja, por ejemplo, particularmente en esta área, donde la violencia viene de 40 años, como inclusive la JEP lo aceptó hace poco, que en ninguna ciudad del país se vivió la guerra urbana del conflicto como se vivió aquí, donde se disparaba fusil de edificio a edificio, donde había una confrontación directa entre fuerzas de milicias y fuerzas de paramilitares. Entonces es muy importante para poder cerrar esos ciclos de hace 40 años y que haya la verdad, es muy importante un marco jurídico que avance, que tenga que sea retroactivo, pero que también coja a las personas que por incumplimientos del gobierno o por propias decisiones tuvieron que volver a coger las armas. Ahí sí sería cerrar toda la guerra en la ciudad. Señal Investigativa consultó al alcalde Federico Gutiérrez y al exalcalde Alonso Salazar sobre las acusaciones que hicieron los ex jefes de la oficina de Envigado en su contra. Pero al cierre de este programa no habíamos obtenido respuesta. Necesitamos recuperar la seguridad de Medellín. Yo quiero anunciar el nombre. En 2019, con una política de seguridad fallida, el último año de la primera alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín, se registraron 598 homicidios. En contraste, en 2024, tras el inicio del proceso de paz, los homicidios se redujeron a casi la mitad, pues se registraron 310. Esto revela una tendencia continuada en la reducción de la violencia que está directamente relacionada con los esfuerzos de paz que se llevan a cabo en la cárcel de Itagüí con el gobierno de Petro.